말씀 위에서 영원토록 주를 찬송하리라. 소리 높여 주께 영광 돌리며 약속 믿고 굳게 서리라. 이것이 나의 강림이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 우주를 나의 참된 소망 걱정이신 전영내 사랑의 주 내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 득증만하네. 살아계신 주 살아계신 주 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Lucas capítulo 23, versículo 39 hasta 43. La palabra de Dios, Lucas capítulo 23, del versículo 39 hasta el 43. Vamos a leer 하겠습니다. todos juntos. 시작. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente perecemos porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라. Amén. 생명을 En este momento oremos antes de escuchar la palabra. Oremos por nuestro obispo y por cada uno de nosotros. 충만하도록 우리 다 같이 합시다. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리를 또 사랑하여 주셔서 또 부활절 또 성낙인 한 가족의 날 이와 같이 하나님 앞에 또 예배하며 하나님의 귀한 말씀을 들을 수 있는 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 오늘도 하나님의 또 말씀을 증가하실 또 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 또 능력을 허락하여 주시고 또 성령으로 주의 말씀을 담대히 증가하도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘도 말씀 듣는 우리의 또 심령이 복되게 하게 도와주시고 우리 모두가 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 하나님의 말씀으로 아멘할 수 있는 복된 시간 되도록 하나님 도우시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 말씀이 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 귀한 성에 te damos gracias por este día santo que nos has dado, este día en el cual tú has resucitado, en el cual nosotros nos recordamos de esto y te damos la gloria por esto. Padre Dios, 우리 성락인들 ayuda, Señor, nuestros miembros, que todos juntos estamos rindiendo este culto. 예배 Ayuda, Señor, que en este momento en el cual nosotros deseamos escuchar tu palabra, 오늘의 영광을
우리 심령에 심어주시면 Ayuda, Señor, que tu gloria pueda estar en cada uno de nosotros y ayuda a tu siervo que tú has puesto. Y ayuda, Señor, que todos juntos nosotros vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 아멘. 생명을 얻으라. Reciba la vida. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es vida. Él ama al mundo para dar la vida eterna. El amor de Dios es la vida eterna. El que recibe el amor de Dios obtiene la vida eterna, pero el que rechaza el amor de Dios perecerá. El espíritu de toda la humanidad es pecadora. Todos cargan con el castigo de ese pecado y esperan el juicio. Miren a Jesús que colgó en la cruz y los ladrones que colgaron a sus dos lados. El castigo de estas tres cruces es la muerte. Uno de ellos no tiene pecado y esperará la resurrección. El otro no tiene su propia justicia, pero depende de Jesús y se une a Él para entrar al paraíso. Pero el otro no tiene justicia ni se arrepiente, por lo cual no obtiene la fe y será castigado por la eternidad. Nuestra fe es Jesucristo. Él es justo y es Hijo de Dios. Nosotros no tenemos justicia, pero tenemos que depender del Señor Jesús con la fe una y otra vez. El Señor Jesús es la resurrección. El Espíritu Santo viene a nosotros a través de la resurrección del Señor Jesús. El pecado de los que creen en Jesús ha muerto en la cruz y es justificado por la justicia de Jesús. Son quienes se convierten en hijos de Dios y no tienen pecado. Los hijos de Dios obtienen la primera resurrección, se han convertido en la novia de Jesús, tendrán la vida eterna en los cielos. Esto es la verdad y no una filosofía. La religión es la filosofía y no es la verdad, sino que perecerá. Los que creen en el nombre de Jesús vivirán por la eternidad. Amén. 우리에겐 생명이 있습니다. Nosotros tenemos la vida, 우리에게 있는 이 생명은 pero esa vida que nosotros obtenemos, que nosotros tenemos, es algo que nos fue dado a través de Jesucristo. Es la vida de Jesús. 예수를 믿고 거듭나기 전까지는 Antes de que nosotros creyéramos en Jesús y volviéramos a nacer, nosotros no teníamos la vida. Sin embargo, luego de que nosotros hemos unido a Él, en estos momentos nosotros hemos tenido esa vida. 우리에게 생명이 있다는 사실은 매우 El hecho de que nosotros tenemos esa vida es algo que nosotros tenemos que orgullecernos y es algo glorioso. 주님이 Esa vida 자신의 것을 주신 것이에요. es algo que Dios nos ha dado, que es lo de Él. 이제 우리는 Ahora nosotros 살아났고 hemos vivido y ahora la potestad de estas tinieblas se han alejado de nosotros 생명을 가지고 y ahora nosotros al obtener esta vida, 하시는 대로 nosotros seguimos esa guía y vamos 만들어 나갈 수 a esa vida eterna que el Señor nos está preparando para nosotros. 우리에게 생명이 있을 뿐만 아니라 En nosotros no solamente tenemos la vida, pero también tenemos la justicia. 의가 있는데 Nosotros tenemos la justicia, pero esta justicia es la justicia de Jesús. El hecho de que nosotros somos justos o hemos sido justificados, ¿qué es lo que significa? Que nosotros no tenemos pecado. 하심을 받는 것은 El hecho que nosotros recibimos y hemos sido justificados es que nosotros no tenemos pecado. 없이 하려 Que nos dice en 1 Juan 3:5, y sabéis que Él apacentó para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. 우리가 예수를 믿게 된 후부터는 Luego de que nosotros creemos en Jesús, ahora nosotros somos limpios 하나님께서 우리를 y ahora nosotros, 거룩하게 구별하신 자 Dios nos ha separado, nosotros siendo santos, 품으심을 y así nosotros podemos venir delante de Él. 그런데 우리가
의를 가졌다는 것은 Pero el hecho de que nosotros decimos que nosotros tenemos esa justicia, o sea, el hecho que nosotros recibimos esa justificación, ¿qué es? 예수의 의로 옷을 Es que nosotros estamos siendo revestidos con esa ropa de Jesús. No es que yo, mi ser original, sea justo, sino que nosotros hemos revestidos de esa justicia de Jesús. Pero la verdad, nosotros no debemos pensar de que yo mismo es el que estoy siendo justificado, que yo soy justo, que yo en sí sea justo. El que piensa de esta forma y se enorgullece de esto, está haciendo lo incorrecto. Esa justicia que Dios nos ha dado a nosotros, no debemos usarlo para orgullecernos a cada uno de nosotros. Esa justicia que Dios nos ha dado a nosotros 자신의 영광을 위해서 쓴 것이 아니라 no es usado para mi propia gloria, sino es para poder realizar ese llamado que Dios nos ha dado a nosotros. Es para poder sostener a esa obra que Dios nos ha dado a nosotros. 우리에게는 생명이 있고 Nosotros tenemos la vida y también tenemos la justicia, pero algo más que nosotros tenemos es la esperanza de la resurrección, es la esperanza de la vida eterna. 나가에서 Jesús, al morir en la cruz, Él tomó todo el pecado de los pecadores y Él murió en la cruz. 죄가 없으신 분이기 때문에 Pero Jesús, como no tiene pecado, el Padre, Dios, le da la vida 하셨어요. y lo hace vivir nuevamente. Y así es como Él resucitó. 여기서 보니까 이런 사실이 또 있습니다. Pero hay otra realidad que nosotros podemos ver, otra verdad que podemos encontrar, es que Jesús, al quitar el pecado de nosotros y darnos a nosotros la vida a nosotros, 하나님 앞에 예수님의 입장과 ahora podemos ver que esa posición que estuvo Jesús y esa posición que nosotros estamos delante de Dios no son diferentes. Estas dos posiciones son casi iguales. 아버지께서 예수를 살리셨던 Pues de la misma forma como Dios salvó y resucitó a Jesús, nosotros también podemos ser resucitados. Aquí está este principio. 주께서 부활하셨던 것처럼 De la misma forma como Jesús fue resucitado, nosotros tenemos esa esperanza de que nosotros también vamos a ser resucitados. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Por eso ese camino que nosotros estamos yendo está lleno de la esperanza, está 이렇게 더 복도할 lleno de ese gozo. O sea que cada vez tenemos más gozo y también tenemos esa alegría. 그런데 바로 이러한 우리에게 주어진 영광과 이 Pero sin embargo, esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros y esa esperanza que nos ha dado a nosotros no es algo que nos ha dado a nosotros sin tener ningún sufrimiento. O tampoco es porque Dios estaba lleno de esto, de esta vida y esa esperanza y nos da un pedazo de esto. 그의 모든 것을 다 No significa esto, sino que Dios tuvo que dar todo lo que Él tiene. Él entregó todo, absolutamente todo de Él, para poder darnos esta vida y esta justicia y esta resurrección. Estos son los frutos de su sufrimiento. Por eso la palabra del día de hoy es algo que quiero compartir con ustedes. 2000년 전으로 되돌아가 봅시다. Si volvamos hace 2000 años atrás, en ese momento en el cual Jesús iba a recibir la condenación, 거의 마치시고 마지막 주간을 en ese momento en el cual Jesús había terminado con sus obras y ya solamente le faltaba una semana 예수님의 para antes de ser crucificado. 따르는 자들이 Pero entonces nosotros podemos encontrar de que y sabemos y hay personas que piensan que Jesús tendrá a muchas personas que lo persiguieron, o sea que eran sus se conmovieron a lo que Jesús había hecho y también que soportaban lo que él estaba diciendo. Pero la verdad, la realidad es algo completamente opuesto a esto. Obviamente, en el principio de esa obra que Jesús había, en el ministerio de Jesús, muchas personas lo siguieron a él y también 신앙을 가지고
가지고 그를 따른 자들이었다고 말할 수 있는 것은 아닙니다. Pero no podemos decir que estas personas eran personas que verdaderamente tuvieron esa fe y siguieron al Señor. 그를 따랐던 것들은 Pero y la verdad, la fe de ellos no era esa fe que era, pues, completamente iban a seguir a Jesús. 이 식으로 ¿Por qué? Porque eventualmente ellos abandonaron a Jesús y la verdad, esa fe no era tan profunda. 실제적인 심경은 Y por eso, ese corazón de Jesús, la verdad, en ese tiempo, antes de que iba a ser crucificado, era 갖고 있었습니다. con esa gran soledad. No había nadie que lo había pues comprendido. No hay nadie que él podía compartir ese corazón. No había nadie que lo entendía. 따라서 주님은 홀로 감당하는 Y también era ese camino. Y la verdad, Jesús tenía esa carga de que él tenía que seguir este camino solo. 유대인 Algo que nadie lo podía ayudar. 예수님의 백성입니다. Los judíos eran el pueblo de Dios. 하고 약속 받았던 그 구원자이며 메시아인 Jesús era ese Mesías, ese Salvador que ellos habían sido prometidos y a ellos estaban esperando por tanto tiempo. Pero Él se había manifestado en ellos, 그들이 주님을 거절했습니다. pero la verdad es que ellos rechazaron a Jesús. 땅에 오매 자기 백성이 ¿Qué fue lo que nos dice también la palabra del Señor? Y vino Él a los suyos y los suyos lo rechazaron. 이렇게 그를 거절한 자들은 Estas personas que lo han rechazado, 소수에 국한돼 있다라고 no podemos decir que eran personas que eran pues pocas, 예수님을 죽이기로 공모하고 sino que estas personas en el cual que venían a conspirar en contra de Jesús y y habían decidido en matarlo. Pero entonces la Biblia nos dice que eran esos los fariseos y los saduceos, o sea, las personas que estaban en la corte, en la sinagoga. Ahora eran personas que representaban a Israel. O sea, y podemos decir que estas personas eran quienes representaban a toda la humanidad. O sea, estamos hablando de los fariseos y también 늘 하니까 los saduceos. 어떤 공무를 행하는 무슨 군인들이나 이런 사람들 생각 Pues la verdad no podemos pensar en esos momentos que cuando dice que ha venido a conspirar en contra de Jesús eran como pues que pertenecían a la milicia o cosas así. 서기관 Pero todos ellos eran personas que con esas personas y hasta con el gobierno estaban viniendo a atacar a Jesús. 공생애에 Pero entonces en esos 3 años en el cual Jesús, en la vida pública de Jesús y en esa última pues 그가 예루살렘에 semana que de Jesús, él estaba en Jerusalén. 예루살렘에 계셨다가 이제 며칠 지난 후 이제 금요일 마지막 3일 Y en esa semana cuando él subió a Jerusalén, si vemos que en el viernes, en la mañana de ese viernes de esa semana, vinieron las personas en la corte para poder reunirse delante de ellos y ellos estaban llenos de ese odio en ellos y comenzaron a juzgar a Jesús. Y tuvieron ese juicio, pero ese juicio al tenerlo la verdad no era lo correcto, sino que ellos tenieron ese juicio para poder matar a Jesús. 사람을 사형을 시키는 권한이 없었기 Pero obviamente como ellos no tenían esa autoridad para poder matar a Jesús, entonces ellos fueron delante de Pilato. Y así de esta forma ellos vinieron delante de Pilato para tener ese juicio según la ley de Roma. 거기에서 Y así Jesús estuvo al frente de Pilato. 온갖 거짓말을 Y entonces vieron que todas las personas, estos fariseos y saduceos, la verdad dijeron mentiras acerca de Jesús para poder así matarlo. 위협을 가하고
No solamente esto, sino que comenzaron a amenazar a Pilatos y para que así pudieran matar a Jesús. Y hicieron todo lo que ellos pudieran hacer para poder pues amenazar a Pilato. Y la verdad nosotros podemos encontrar que acá no podemos encontrar ninguna justicia y la verdad ignoraron completamente esa ley y esa justicia para matar a Jesús. Ni siquiera había ni siquiera un orden que ellos seguían para poder juzgar a Jesús, sino que lo único que ellos querían era matarlo. Pero entonces ellos que estaban conspirando en contra de Jesús y querían matar a Jesús, la verdad, estas personas no eran los únicos que eran los malos en esta situación, sino que también todas esas personas que estaban en ese lugar, en ese juicio de Jesús, la verdad, estas personas son iguales a esas personas, esos fariseos y esas personas que estaban tratando que conspiraron con Jesús. Y también esas personas que miraron y observaron en el Calvario al momento que Jesús murió. Todas estas personas, la verdad, son personas que abandonaron a su Señor, a su Salvador. Todas estas personas se convirtieron en uno y esas son personas que abandonaron a su Salvador. Pero luego de que Él tomó la cruz, Jesús tomó la cruz y subió en el Calvario. Entonces, el tomar esa cruz, había una gran multitud que lo seguía a Él. Pero entonces toda esta multitud, la verdad, eran personas que hace 3 días antes, cuando Jesús entró en Jerusalén con el burro, también todas estas personas glorificaron y alabaron a Jesús. Pero en solamente 3 días o 4 días, la verdad, estas personas recibieron esa influencia de estas personas que conspiraban contra Jesús y llegaron al punto de odiar y hasta tratando de matar a Jesús. Hasta ellos perdieron su conciencia y hasta ellos estaban pidiendo a Pilato para que mataran a Jesús. Y así es como en medio de esa situación Pilato, luego pues de recibir de esas diferentes amenazas, él aceptó a esto y él eventualmente castigó y condenó a Jesús en la cruz. Y luego en medio de esta situación, en este momento en el cual Jesús recibió esa soledad y la verdad, en medio de toda esta situación de peligro, la verdad, no hubo ninguno que protegió a Jesús, no había ninguno que había consolado a Jesús, no había ninguno que había venido a ayudar a Jesús, sino que Jesús recibió ese gran juicio y ese castigo y caminó en ese castigo solo. Luego de que Jesús fue latigado y en ese momento en el cual Él caminó con la cruz para llegar al monte de Golgota, ¿qué es lo que nosotros podemos decir en este camino en el cual Jesús caminó? La verdad era lleno de esa burla, era lleno de insultos, era ese camino que la verdad era peligroso y la verdad era algo violento. Y la verdad, ese trato de que Él recibió y ese corazón de que ellos tenían, que la multitud tenía en contra de Jesús, era algo inimaginable. Todo eso lo que Jesús había recibido es algo tan difícil de entender y de aceptar.
Y la verdad es que todas estas personas que habían dicho de que habían glorificado a pues Jesús, ahora cambiaron completamente y así la verdad se burlaron y fueron en contra de ellos, de Jesús. 그 사실에 대해서 비웃었어요. Y la verdad, aunque Jesús decía que sabía de que era el Mesías, estas personas se burlaron de esto. 예수님은 체포된 그 순간부터 Pero entonces, en ese momento en el cual Jesús fue capturado, Jesús perdió con toda su libertad y la verdad, Él fue abandonado de sus amigos, de todos de sus alrededor. 거절당하고 Y ahora todo su honor había caído en el piso. 갖고 있는 그 최소한의 존엄성마저도 다 Y la verdad, fue quitado todo tipo de 여기서 cosa en él siendo como hombre. Pero entonces podemos ver de que antes de que Jesús había sido crucificado, Jesús fue latigado. Pero entonces al ser latigado, 그런 행위가 있었을 뿐만 아니라 la verdad es uno de los hechos en el cual es algo imaginable. 받아들일 수 없는 그런 마음의 상처를 부었습니다. Y él recibió un gran dolor en su corazón. 십자가의 주님의 머리에는 그 Y también en su cabeza él fue 시간을 씌우고 그들이 뭐 puesto con la corona de espinas, 임금의 no con la corona de gloria. 삼아서 갈대를 주어 Y también le dieron a él la caña y le quitaron esto y luego le escupieron delante del Señor y ellos tuvieron ese momento como si y disfrutaron de ese momento. 십자가 처형을 받기 위해서 Pero entonces, en ese camino en el cual Jesús estaba yendo para poder ir al Calvario, 십자가형에 처하기 전에는 먼저 채찍을 맞습니다. pero antes de ser colgado en la cruz, las personas en ese tiempo eran latigados, pero entonces con este látigo en las puntas tenían diferentes metales y también tenía pues diferentes huesos también, y una vez que es latigado, la verdad, un pedazo de esa piel es llevado, pues corta completamente, pues al ser latigado. 그래서 목 아래부터 종아리까지 다 맞이. Y por eso él fue latigado desde su cuello hasta los pies y también toda la parte de atrás estaba lleno pues de y estaba lastimado. 갈보리 그 언덕을 향해서 Y luego al caminar, él también hasta fue dicho que caminara con la cruz en ese calvario. Pero entonces Simón en ese momento 십자가를 tomó en cambio de Jesús esa cruz y la llevó. 그 해주는 일은 보통 행해지지 않는 Pero la verdad 기록돼 있습니다. dice que esta obra es algo que no debe ocurrir. Pero entonces, ¿por qué será que esto fue permitido a Jesús en ese tiempo? Era porque Jesús no tenía las fuerzas para poder cargar esa cruz. O sea, el estado del cuerpo de Jesús en ese tiempo no era tan bueno para poder tomar esa cruz y ir. 채찍을 많이 맞으셨고 ¿Por qué? Porque había sido latigado y él había perdido toda la fuerza. 생각한데 그뿐만 아니라 잠을 못 주무시고 Y no solamente esto, sino que él no pudo pues dormir 먹지 못하셨고 y tampoco no pudo comer. 또 뿐만 아니라 물을 마시지 못하셨어요. Y tampoco no pudo tomar el agua, sino que él él no tenía esa fuerza para poder seguir con esa cruz. 주님 어쨌든
Pero entonces Jesús, aunque no tenía fuerzas, Él de todas maneras siguió ese camino porque Él tenía que ser crucificado. 가능한 그 죄인에게 Pero entonces esa cruz, la verdad, para un pecador es un castigo para que el pecador pueda recibir ese dolor. Era el último de las formas que usaban para poder, pues, 오래가도록 darle el dolor al pecador. Y la verdad, crucificaban a las personas para que ese pecador pudiera tener ese dolor por un largo tiempo, hasta que el momento que muera. 형을 받게 되셨는데 형장에 도착하면 Pero entonces en ese lugar en el cual Jesús fue crucificado, 대못으로 la verdad, Él luego fue crucificado en las manos 팔목을 y también en los pies. 못에 박고 Él fue 또 발목에 또 못을 쳐서 박게 됩니다. y también Él fue clavado en la cruz. 나무로 만들어졌어요. Y luego así es como Él fue pues colgado en la cruz con las rodillas. 하냐면은 숨을 잘 쉬지. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en estos momentos? Es que en medio de esa posición que está en la cruz ya no hay forma para que Él pueda pues, respirar. Pero Él, para que pueda respirar, Él tenía que poner fuerza en sus pies, en sus rodillas, que ya estaban sido clavadas, para poder subir y así poder respirar. Pero ¿qué es lo que esto ocurría en ese momento? Que toda la fuerza para Él así subir se ponían en las manos y en los pies, que eran ya, pues estaban clavadas. Y la verdad, esto es algo que nosotros no podemos explicar más y es algo que ni siquiera podemos imaginar. 그렇게 몸을 일으키자면은 Pero en ese momento en el cual Él subía con las fuerzas para poder respirar, entonces podemos ver que en la parte de atrás, en su espalda, obviamente Él tenía que poner la fuerza en la espalda para en ese madero para poder subir. Pero entonces Él ya no tenía, pues como había sido latigado. ¿Qué tan doloroso sería esto? Él siendo Dios, 모든 악한 일을 estas multitud 하나님이시기 fueron en contra de Jesús. Pero entonces si nosotros vemos esto, 때문에 크게 불러서 pues lógicamente entonces nosotros podríamos decir, ¿por qué será? Porque Jesús tenía esa fuerza y si Él, la verdad, como era Dios, Él hubiera podido clamar a Dios y hacer que todas estas personas fueran castigadas. 아들은 그렇다 치고 하나님 아버지가 No solamente esto, es algo que Dios Padre tenía que hacer. 아무런 Pero la verdad es que el Padre no hizo nada. No respondió a esto. 자, 이것은 주님께서 심판을 받으시는 그러한 Esto es 상황이었기 때문에 그렇습니다. para que 주께서 Jesús pueda recibir el juicio. 많이 있습니다. Este testimonio, esta evidencia de que Jesús recibió el juicio, ¿qué es? 매달리신 Si nosotros vemos en Deuteronomios 21, 23 y en Gálatas 3, 13, ¿qué es lo que dice? Porque maldito por Dios es el 성경에 que es colgado. 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 Porque maldito es aquel que es colgado. Y la verdad es que los judíos conocían bien acerca de esto. 새겨져 있는 Era como un sentido común para ellos. Era algo común para ellos el hecho de que cualquiera que es colgado en la cruz, la verdad, ya es pecador. 다른 또 증거가 있습니다. Y también uno de esto, de otro testigo de que, el testimonio de que Jesús ha sido muerto en la cruz para ser testificado. ¿Qué es? Es que Él fue desnudo, 그는 que Él fue quitado toda la ropa. 하셨어요. Y así Él le quitaron toda la ropa. 아담과 Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en el pasado? En el momento en el cual Adán y Eva, en ese momento, en el momento en el cual ellos pecaron, ellos trataron al ver que sus ojos se habían abierto, ellos trataron de cubrir su desnudez. Pero ¿qué es lo que está diciendo esto? Es que el hecho de que estar desnudos 죄를 말합니다.
Es ese estado en el cual ha pecado delante de Dios. Es el hecho de que ese pecado ha sido revelado delante de Dios. 그런데 이제 아담과 하와의 경우에는 Pero entonces si vemos a Adán y Eva, la verdad, Dios mató a uno de esas bestias para que ellos fueran cubiertos con el cuero de esto. Y así es como Dios pues cubrió ese pecado de ellos. 벌거벗음을 De esta misma forma, Jesús, al ser desnudado en el Calvario, ¿qué es lo que está ocurriendo? 수치를 드러내시고 Es que Jesús, 죄인의 Él expresó, Él reveló todo esto delante de Dios, el hecho de que el pecado, de la misma forma como Adán y Eva, pero Dios no los cubrió, no cubrió a Jesús de la misma forma que hizo con Adán y Eva, sino que lo dejó desnudo, o sea, recibió esa condenación de Dios, 낙인이 찍히신 것입니다. ya fue sellado, 하나님으로부터 por Dios. 죄인으로 판정된 것입니다. ya fue juzgado de que Él era pecador delante de Dios. 하나님은 벌거벗은 그의 육신에 이제 맹렬한 Y la verdad es que luego 갖게 podemos ver de que a partir de ese momento Él recibe ese castigo de Dios. Y nosotros podemos ver que en esta situación ya recibe 당장 저들을 ya es completamente pues 그렇게 하지 아니하시고 revelado de que Él es pecador y recibirá ese castigo. Pero nosotros podemos ver de que en esta situación Jesús hubiera podido decir de que matara a todas esas personas. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo en Lucas 23:34? Y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es algo que nosotros completamente no podemos existir. Pero luego, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar luego en el pasaje bíblico? 장을 그리고 있습니다. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar luego en la parte de abajo? Es que nosotros podemos ver en esa situación en la cual Jesús había sido crucificado. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en Lucas 23:44? Dice que en la hora sexta hasta la hora novena fue oscura el día. O sea, está hablando de él cuando habla sobre la hora sexta, está hablando a las 12 de la tarde hasta las 3 de la tarde. Y nosotros podemos ver que a las 12 de la tarde es el momento en el cual que el sol pues brilla más fuerte. Pero entonces, 온 땅에 en ese tiempo, en esa hora en la cual debería estar el sol, de repente fue cubierta con las tinieblas, como nos dice en Lucas 23:44. 그것은 무엇을 의미하냐? Pero entonces, ¿qué es lo que significa esto? 그렇게 생각할 것입니다. Hay algunas personas que pudieran pensar, 멋있게 조금 더 algunas personas que pueden pensar, y esto ocurrió y fue expresado, esta forma fue expresada como una parábola para ver para ver lo grave de esa situación. Pues algunas personas podrán pensar de esta forma, pero esto no es así, sino que Dios, ¿qué es lo que significa? Que Dios había venido a ese lugar para poder castigar. Él dio esa oscuridad en esa hora, en ese lugar ha venido para poder 형벌을 위한 dar ese castigo. 가지시고 Él vino con ese poder para poder castigar. 나타나는 것은 Cuando hablamos que habla sobre las tinieblas, ¿qué es lo que significa? Está hablando en el Antiguo Testamento, habla del día del Señor. O sea, es un día pues en el cual el Señor ha venido. Es el lugar en el cual Dios ha aparecido en ellos. Así es como ellos pues conectan esto con el día de tinieblas. 그날은 어두울 것이라고 Que lo que también la Biblia nos dice que en ese día estará cubierto en las tinieblas. 날이 틀림없습니다. 그래서 시온에서 Por eso si nosotros vemos en Joel 2, desde el 1 hasta el 2, que nos dice, tocad trompetas, oh Simón, y dar alarma de mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercado, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombras. 시작을
como nos dice también en Joel, y también en Joel 2:31 que nos dice, el sol se cubrirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y también otros profetas también, que es lo que nos dice en Amos 8:9, que nos dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que pondré y se ponga el sol a mediodía y cubriré tinieblas las tierra en el día claro, y clamaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentos, y haré poner cilio sobre todo lomo y se rape toda cabeza, y se volverá en un llanto de unigénito y se postrimirá como día amargo. Y también si vemos en Sofonías, el profeta Sofonías, también que nos dice en capítulo 1, versículo 14 hasta 15, cercano está el gran día de Jehová, día de ira aquel día de angustia y de aprieto. O sea, Dios trajo esa oscuridad del infierno en ese lugar para poder castigar al Hijo. El hecho de que esas tinieblas ha venido en ese lugar no significa que Dios no estuvo en ese lugar, sino que a lo contrario, Dios estuvo en ese lugar. El hecho de que ese momento él estaba de la oscuridad era porque el Dios del juicio, el Dios que tiene esa ira, estuvo en ese lugar. Dios estuvo en ese monte del Calvario y la verdad, Él vino a esa hora y Él castigó a Jesús, a su Hijo en ese tiempo, en esa hora. La verdad es que ese castigo es completamente diferente a ese castigo que nosotros pensamos que vendrá en los últimos tiempos. La verdad, ese castigo no es igual a este castigo en los últimos tiempos, sino que es ese castigo en el cual está dando a su Hijo amado. Y es ese castigo en el cual Él dio a su Hijo. En esas 3 últimas horas de Jesús, la verdad, es algo que no podíamos encontrar en ese tiempo. Es la hora más temeroso y más oscuro en todo este mundo. La verdad, Él entregó toda su ira y castigo en ese momento. Y estaba lleno de esa ira y enojo, y así fue dado a su Hijo. Pero en ese mismo momento, Jesús, que no tenía ningún pecado, pero Él, la verdad, Él siendo también ese Dios que tiene todo el poder, pero Él no hizo nada, sino que Él recibió ese dolor, recibió esa ira. ¿Pero por qué será que hizo esto? Para poder limpiar, para poder tomar ese pecado de este mundo. Para que así las personas ahora en adelante puedan arrepentirse y así de esas personas para que salvar al Espíritu, esas personas que vendrán a Él y se arrepentirán. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar justo antes de que ocurriera esto? Es que Jesús, al estar en el monte Getsemaní, ¿qué fue lo que le dijo a sus discípulos? Ustedes no duerman, ustedes oren junto conmigo. O sea, Él estaba lleno de ese temor y esa soledad. Y también hasta pidió delante del Señor y pidió a aquel que lo podía salvar. Y Él clamó con gran clamor y lágrimas. Y le pidió a aquel que lo puede librar de la muerte, para que esa copa pueda ser pasada de Él. Pero entonces podemos ver que Dios respondió esto con silencio. O sea, Él no hizo nada. Y por eso así es como nosotros podemos venir en ese lugar. Por eso en ese día en el cual a Dios, el Padre, dio ese castigo,
다 받으셨어요. La verdad, Jesús recibió ese castigo y recibió ese enojo. Y Él recibió ese castigo temeroso con esa carne, con todo su cuerpo. Pero ¿por qué la recibió? 생명이 없어서 Es porque 이게 나서 생명 주시기를 간청할 사람들을 위해서. es por esas personas que no tenían esa vida, para darle la vida a esas personas que vendrían a Él. Pero ¿por qué Él recibió ese castigo en ese momento? Es porque esas personas que no podían ser libres de sus pecados, ellos, esas personas, ese pecado que estaba en todas esas personas, ese pecado que no puede estar, que no podía deshacerse de estas personas, 앞에 있는 para que este pecado pueda ser libre de, 할 수밖에 없는 심판에 대한 para que ellos, la verdad, puedan ser libres de todo ese castigo. 죄를 떼어가 주시기를 원하면서 Él verdaderamente va por esas personas que verdaderamente querían ser limpios y libres de esto. Y esto es pues la razón por la cual Él recibe ese castigo en su carne. 그에게 다가와 은혜를 구하는 자들, Para esas personas que vendrán delante de Él para recibir la gracia. 자기를 불쌍히 No es para que, la verdad, 구하는 자들을 esas personas que vienen de Él para obtener algo, sino que esas personas que vienen delante de Él para que tengan misericordia de ellos, para que ese castigo no venga en ellos, para que este castigo y todo esto no venga en ellos, para que en este futuro estas personas que vengan a Él, la verdad, tengan esa misericordia, para que ellos tengan ese perdón de Dios. Para que estas personas en los últimos tiempos, la verdad, no caigan en ese castigo, en esa ira del Señor. Esta es la razón por la cual Jesús murió y recibió ese castigo en la cruz. Que nos dice en 1 Pedro 2:24, quien tuvo el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él tomó todo nuestro pecado. La verdad es que Jesús no conoce acerca del pecado. Él no ha cometido el pecado, pero Él ha muerto en la cruz por nuestro pecado. 그런데 Él no tiene ningún pecado. Aquel que no nos conoce acerca del pecado, Él viene a nosotros siendo el pecado. 동시에 우리는 의가 됐어요. 죄 없는 분이 Él siendo inocente, Él se hizo pecador. O sea, Él se hizo pecado para que nosotros los pecadores pudiéramos ser justos. Si nosotros vemos en 2 Corintios, capítulo 5, 21, que nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 제9시가 다가왔습니다. 제9시에 주님이 외치십니다. Por eso, en esos momentos en el cual Jesús iba a morir, ¿qué fue lo que dijo? Elí, Elí, la sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como nos dice en Mateo 27:46. 왜 주께서 그렇게 외치셨고 무슨 ¿Por qué será que Jesús había dicho esto? ¿Y qué es lo que está ocurriendo en este momento? Es que Dios estaba dando, esto significa que Dios está dando el castigo, está juzgando en esto. Pero entonces, la verdad, 말씀하셨어요. 사람들이 들으라고도 하셨어요. 저는 내 사랑하는 자요. Dios, la verdad que Nato le había confesado, tú eres mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Pero en ese momento en el cual Jesús murió en la cruz, la verdad no tuvo compasión con él y la verdad le dio el castigo. Y luego, ¿qué fue lo que nos dice en Marcos 15:37? Él recibió ese castigo solo. 큰 소리를 지르시고 Entonces, más Jesús, dando una gran voz, expiró. 그런데 바로 그때에 정말 놀라운 일이 생겼습니다. Pero en ese instante algo sorprendente ocurrió. 다 마친 후 Luego de que esas 3 horas habían terminado, el velo que estuvo en el tabernáculo se rompió en 2. 어둠이 거친 바로 그 시점이었죠. Esto era justo luego de que las tinieblas habían cubierto ese lugar. 6월절
Y la verdad, en ese tiempo, ¿qué es lo que estaban preparando los sacerdotes? Eran que estaban preparando la Pascua en ese tiempo. Estaban matando a las ovejas para entregar delante del Señor. Pero la verdad, ¿qué es lo que ocurrió en ese momento al cortarse el velo? Es que todo esto ya no tiene ninguna razón. Ya esto ya no era necesario. 속량 Que esa opresión 하나님의 약속하신 약속은 다 이루어졌습니다. y toda esta promesa y todo esto había sido ya cumplido. Esta promesa de Dios ya ha sido cumplido. Luego de esa oscuridad, de esas tinieblas, ya ahora una nueva era había comenzado. Y todo aquel que cree, la verdad, le será esperado la justicia. Y todo aquel que cree en Él, la verdad, ahora le espera la vida. Y ahora todo aquel que cree en Jesús y piensa que Él es el Salvador, la verdad, Él ya tendrá abierta ese camino para ir al seno de Dios. El hecho de que nosotros tenemos la vida, el hecho de que nosotros tenemos la justicia, es porque Jesús ha muerto y ha recibido ese castigo en la cruz en ese tiempo. La verdad no es que Jesús, la verdad, no puede dejar a un lado ese pecado. Y Dios, quien es el Dios de la justicia, no puede dejar pasar ese pecado, sino que Él, para poder quitar ese pecado que nosotros tenemos, Él sufrió en la cruz y tomó ese pecado y nos limpió. Y nosotros que no tenemos esa vida, Él, siendo esa vida, nos lo da a nosotros. Y esa es la razón por la cual Él murió. Nuestro Señor fue resucitado por nuestro Padre. Él resucitó. Dios resucitó a Jesús. Y luego de que ascendió, en el día de Pentecostés, fue prometido el Espíritu Santo y así fue dado en ese día. En ese día en el cual recibieron el Espíritu Santo, que fue lo que dice, 3,000 personas recibieron a Jesús y luego 500 personas, la verdad, recibieron el bautismo y se arrepintieron delante del Señor y volvieron a Jesús. Ellos se arrepintieron y volvieron a Jesús. Y luego de varias semanas, más de 5,000 personas creyeron en Jesús y se arrepintieron. Luego de que el Espíritu Santo vino, estas muchas personas de Jerusalén, esas eran muchas de las personas que recibieron la salvación. Esas eran las personas que habían estado en el Calvario y habían juzgado a Jesús. Y esas personas que vieron a la crucificación de Jesús, pero luego, ¿qué fue lo que nos dice en Lucas 23:48? Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo vieron lo que había acontecido y se volvían golpeándose el pecho. O sea, estas personas vieron de que algo pues ellos habían sentido de que algo malo había ocurrido, de que esto no era lo correcto. Y la verdad es que la iglesia se es realizada por estas personas que habían estado en ese lugar, que estaban en ese momento crucificando a Jesús. Eran estas personas formaron la iglesia, que nos dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por eso, en ese tiempo en el cual Jesús resucitó y se sentó en la diestra del Padre, en ese trono, y la verdad es que el Señor será manifestado en nosotros por segunda vez a nosotros. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos dentro de nuestros corazones.
de que Jesús se volverá a mostrar en nosotros, que nos dice en Hebreos 9, 27 a 28, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y parecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. 아멘. Amén. 그 날은 Así es, en ese día, 계속 우리에게 다가오고 있습니다. ese día en el cual Jesús vendrá por segunda vez, cada día se está acercando a nosotros. 우리는 주님의 교회입니다. Queridos hermanos, nosotros somos la iglesia de Jesús, somos el cuerpo de Jesús. 임하신 날 이후로는 A partir de ese momento en que el Espíritu Santo ha venido en la iglesia, o sea, la iglesia son nada. 몸으로 삼으신 La verdad son aquellos que Dios ha tomado como su cuerpo y la verdad, nosotros somos uno con Él. 우리 일생을 다해서 La verdad, yo deseo de que todos nosotros seamos el cuerpo del Señor y que nosotros nunca 몸에 대고 모욕하고 lastimemos o nos burlemos o vayamos en contra del cuerpo de Jesús, que no haya ninguno que juzgue al cuerpo del Señor. Y les pido el favor que sea así, que sea la iglesia, que el Espíritu Santo obra, que sea la iglesia en el cual el Espíritu Santo 해방자로 guíe y nos obre. Y espero que ninguno de nosotros sea persona que blasfeme al Espíritu Santo. 한 성령으로 우리에게 계시는 우리의 주님을 아프게 하는 자가 Espero que ninguno de nosotros, no haya ninguno que lastime al Señor. 갈 때까지 Espero que todos nosotros, hasta ese momento que nosotros abandonemos esta tierra, en cualquier momento, en cualquier circunstancia que nosotros estemos, en cualquier engaño que nosotros estemos, en cualquier situación que nosotros estemos, la verdad, no neguemos al Señor, que nosotros no nos alejemos de Él, sino en cambio nosotros estemos mucho más cerca del Señor y la verdad nosotros podamos estar junto con Él. En esos momentos en el cual Jesús está solo y en el cual en esos momentos a nosotros podamos ayudar y así nosotros podamos consolar al Señor. 그래서 언제 우리를 보시더라도 Y también en cualquier momento que el Señor nos mire a nosotros, 마지막에 그날에 이르를 때 하나님이 또한 우리를 보실 때 la verdad, también en ese lugar, en estos últimos días, en estos posteros días, en el momento en que Jesús nos mira a nosotros, estemos llenos con la justicia de Dios, que estemos llenos de la vida de Dios y tengamos esto como raíces. Y espero que ustedes sean esa iglesia que el Señor descubre y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Espero que así sea nuestra iglesia y también nuestra familia. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Por favor, todos de pie y oremos en este momento 우리 하나님의 의와 우리 하나님의 para que la justicia de Dios, para que la vida de Dios, para que esa esperanza de la resurrección esté en nosotros y demos gracias por esto. 진정한 우리 신앙인 Y para que nosotros seamos cristianos verdaderos y que estemos junto con el Señor, que nos podamos esforzar por el Señor, para que nosotros podamos tomar junto con el Señor esa cruz y así demos gloria delante del Señor y así nosotros verdaderamente demos gloria y alabanza al Señor que nos ha dado la salvación y que nuestras vidas no sean usadas vanamente. 우리에게 주신 의와 우리에게 주신 생명 Esa justicia, esa vida y esa esperanza de gloria que Dios nos ha dado, nosotros demos gracias por esto, 우리의 주님이 하시는 일에 거기 있겠습니다. para que nosotros podamos estar en ese lugar, en esa hora del Señor, para que nosotros podamos estar en ese lugar que el Señor lo necesite. Vamos a orar todos juntos. 아버지의 역사에 주시옵소서. 우리 주님